Doctor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mis compañeros y mi persona vamos a exponer el tema de complicaciones de la diabetes mellitus en cuanto a la nefropatía diabética, la retinopatía y la neuropatía. Siguiente, por favor. Este es el contenido de nuestra exposición. Siguiente, por favor. Y una breve introducción antes de hablar sobre las complicaciones en sí. Debemos de saber que la diabetes mellitus va a tener unas complicaciones agudas y unas crónicas, dentro de las complicaciones agudas se va a tener lo que es un paciente con diabetes mellitus con hipoglucemia, una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar o una acidosis láctica. En cuanto a las complicaciones de la diabetes crónicas, estas se van a dividir a su vez en dos, en las macrovasculares y las microvasculares. Dentro de las macrovasculares se va a tener lo que es el infarto agudo de miocardio, una ACV o también una insuficiencia vascular periférica. En cuanto a las complicaciones crónicas microvasculares, se tiene lo que es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Siguiente, por favor. La retinopatía diabética. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las generalidades, vamos a ver que esta va a ser una complicación microvascular, como mencioné anteriormente, que va a ser muy común en lo que es la enfermedad de la diabetes mellitus. Esta va a afectar específicamente a lo que es la retina, la parte fotosensible de los ojos. También es la principal causa de ceguera a nivel mundial y va a ser una patología que se va a dar de forma simétrica en ambos ojos. En cuanto a la epidemiología, pues se estima que un 40-45% de personas diabéticas padecen esta enfermedad. Dentro de ellos vamos a tener a lo que son un grupo de diabetes mellitus con tipo 1, los pacientes, de los cuales se tiene un 17% de personas que padecen la patología a los 5 años de tener la enfermedad. Otro grupo que son el 98% de los pacientes que padecen la enfermedad de retinopatía a los 15 años de haber sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1. En el grupo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se tiene que los pacientes con retinopatía diabética pueden ser, al momento del diagnóstico, pueden presentar lo que es la retinopatía diabética con un 20% y un 80% a los 10 años de haber sido diagnosticados. Siguiente, por favor. Dentro de la retinopatía diabética se tienen unas fases, una fase no proliferativa y una fase proliferativa. En cuanto a la fase proliferativa, va a dar lugar a la proliferativa desde un aspecto, esta a su vez se va a dividir, ¿no? En leve, moderada y severa. En cuanto a la fase de la no proliferativa severa, pues va a dar lugar a que haya unos vasos, a que los vasos sanguíneos estén bloqueados. Esto porque la retina no va a tener suficientes nutrientes para los vasos, lo cual va a bloquearlos o va a desencadenar en que se produzca una hemorragia. A su vez, esto también va a provocar lo que es el crecimiento de nuevos vasos, o sea, los neovasos, y va a dar lugar a la fase proliferativa, lo cual va a impedir así que el paciente pues tenga la disminución de la visión y eh, dé lugar a lo que es en sí la enfermedad de la retinopatía. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una fase no proliferativa y una fase proliferativa, donde en la no proliferativa no vamos a ver lo que son la formación de los neovasos, como es en la proliferativa podemos ver bastante vascularización, pero en la no proliferativa también vamos a encontrar lo que son algunas microhemorragias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No pasa de diapo. Ya. Hablando ya sobre la etiopatogenia, debemos de saber que la retinopatía diabética sí o sí se va a dar en condiciones donde va a presentar, donde la glucosa sea bastante elevada, que va a dar lugar a la hiperglucemia. En esta hiperglucemia va a haber una activación de varias vías.
como es la vía de los polioles, la glicación de proteínas, la vía de exosaminas o la activación de la proteína C. Esta activación de las vías va a también dar lugar a lo que es la acumulación de sustratos tóxicos para así formar un daño vascular y endotelial. Esto puede llevar a un edema, una hemorragia o una isquemia de la vascularización. Siguiente, por favor. Hablando ya sobre la vía de los polioles, vamos a ver que sí o sí esto se va a dar en un caso de hiperglucemia, o sea, donde haya mayor actividad de la glucosa dentro de la célula. Esto va a dar lugar a que haya la formación del sorbitol, gracias a la enzima que es la aldosa reductasa, y de esta forma también se va a dar la formación de lo que es la fructosa, por lo que es la enzima del sorbitol deshidrogenasa. Esta, esta formación que se va a dar va a dañar lo que es la retina, en especial lo que son las arteriolas, las vénulas y los capilares. También va a haber un aumento de la osmolaridad para que así se pueda llegar a formar un edema. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución del NADPH. Entonces, la osmolaridad dentro de la célula va a aumentar. Siguiente, por favor. La otra vía que se activa es la glicación de las proteínas en el AGS. Esta va a ser un proceso de glicosilación no enzimática. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso se va a unir un grupo aldehído de la glucosa y también un grupo amino de, puede ser las proteínas, de los lípidos o del ácido nucleico. Este grupo que se va a formar se va a llamar la base de Schiff, pero este grupo va a ser inestable. Esta formación va a ser en horas. Para que este grupo inestable de la base de Schiff se vuelva estable, va a tener que pasar días y se va a llamar el producto de Amadori. Este, por ejemplo, va a ser lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Eso se va a poder medir. Después de la base de los productos de Amadori, perdón, va a dar lugar en cuanto a meses y años a la producción final de glicación avanzada, lo cual va a dañar lo que son las paredes vasculares y las células endoteliales, en este caso de la retina. Siguiente, por favor. Ya, la siguiente vía que se activa es la vía de las exosaminas. En acá se va a formar lo que es el N-acetilglucosamina por la entrada de la glucosa que se va a dar a la célula. Y esto va a provocar una inflamación crónica en los vasos sanguíneos específicamente, pero esta vía también se activa en lo que es el hígado, el riñón y los nervios. Pero en el caso de la retinopatía, pues vamos a ver solamente el caso específico de los vasos sanguíneos. Mm, También en esta vía de las exosaminas se activa lo que es eh, el factor de crecimiento tumoral. Siguiente, por favor. Y la última vía que se activa es de la proteína C, donde esta tiene está implicada en lo que es la regulación de la coagulación sanguínea y la inflamación, además de que también la activación de la proteína C da lugar a lo que es la, el- la activación de los factores, ya sea el 10A, el 8A, o también el caso de que sea la función de anticoagulante, antiinflamatorio, también regula lo que es la expresión de las moléculas de adhesión celular al endotelio y evita la apoptosis. Pero cuando hay demasiada glucosa dentro de la célula, se va a activar lo que es la proteína C. Entonces, todas estas funciones que tiene, pues se van a inhibir, no se van a dar. Siguiente, por favor. Aquí hay una imagen donde podemos ver la primera imagen. Es una retina sana donde no hay neovascularización, no hay nuevos vasos. En la imagen de abajo podemos ver una vascularización exacerbada. En la segunda imagen podemos ver que es una retina con los vasos obstruidos. En la cuarta imagen podemos ver que hay un edema de la retina y los siguientes que son unas hemorragias en la retina. Siguiente, por favor.
En cuanto al cuadro clínico, pues los pacientes al inicio de la enfermedad pues no van a mostrar una sintomatología específica, ¿no? Sino que estos ya se van a ver cuando la enfermedad esté bastante avanzada. Por eso van a presentar lo que es la visión borrosa, las alteraciones en los campos visuales, la mala percepción de los colores y la visión nocturna diferente. Al examen físico, lo que debemos de evaluar nosotros es la agudeza visual, la campimetría, el color, el fondo de ojo. eh, y para el siguiente, por favor. Y para el diagnóstico, lo que más se opta por hacer es la tomografía de coherencia óptica, donde nos va a mostrar una imagen de cortes transversales de lo que es la retina, para que nosotros podamos ver así en caso de que haya edemas o hemorragias. Otro que también se usa bastante es la dilatación pupilar, y esta va a servir para ver la retina macroscópicamente y de esta forma poder ver, ¿no?, los vasos sanguíneos o la neovascularización que pueda haber. También hay unos factores de riesgo que van a inducir a lo que es la retinopatía diabética. Esto puede ser la progresión o el tiempo de diabetes mellitus de larga data, como mencioné al inicio, la etiología, o también que sea un paciente que no tenga controlado bien lo que es la glucemia, también un paciente con antecedente de hipertensión arterial, las dislipidemias, puede ser un factor genético. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a lo que es la nefropatía diabética, bueno, respecto a las generalidades, vamos a hablar que este va a ser un cambio renal como consecuencia directa de lo que es la diabetes. También podemos decir que es un síndrome clínico caracterizado por la albuminuria persistente, acompañado de una tasa de filtración glomerular disminuido y con una elevada mortalidad y morbilidad, ¿no? Respecto a la epidemiología, el 40% de pacientes que van a presentar esto va a ser con diabetes mellitus tipo 2 y el 30% va a ser de pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Esta va a ser la principal causa de insuficiencia renal crónica terminal y va a tener una incidencia elevada entre el 10 y 20 años de diabetes. Respecto a la diabetes mellitus tipo 2, va a ser responsable en más del 90% de los casos. Uh, Respecto a la patogenia, esta va a ser, en la nefropatía diabética va a confluir muchos factores lesivos, como por ejemplo la activación de la proteína sinasa C, el aumento de las citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento con TGF beta 1 y la alteración de las concentraciones de óxido nítrico y prostaglandinas, la activación anómala de la que es la renina angiotensina aldosterona, la presencia de productos de degradación de la glucosilación avanzada, entre otros. Estos van a producir, todos estos factores van a provocar lo que son cambios hemodinámicos y cambios anatómicos. Como podemos observar en la primera imagen, vamos a observar un glomérulo normal. En la segunda imagen vamos a observar un engrosamiento de lo que es la membrana basal glomerular y un aumento de lo que es la matriz mesangial y el daño podocitario, ¿no? A continuación vamos a ver más desde una parte histológica. Entonces vamos a encontrar acá los patrones histológicos, por ejemplo, en lo que es, no, regresando anteriormente, en lo que es cambios hemodinámicos, estos se van a hacer en una situación de hiperglucemia y se van a observar lo que es la dilatación de lo que es la arteria aferente y va a haber vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto va a generar lo que es la hipertensión intraglomerular, con consiguiente va a haber una hiperfiltración, proteinuria y su efecto va a ser a largo plazo en el glomérulo, ¿no? Y como hemos hablado sobre los cambios anatómicos, ya mencionados anteriormente, vamos a observar los patrones histológicos. Por ejemplo, en la primera imagen vamos a ver una glomerulosclerosis diabética difusa. Esta va a ser la lesión más común
y consiste en un aumento difuso de lo que es la matriz mesangial y un ensanchamiento en lo que es la membrana basal. La siguiente imagen, la segunda imagen, vamos a observar una glomerulosclerosis nodular, conocida como lesión de Kingsley-Wilson. Esta va a aparecer un 15% en los pacientes con nefropatía diabética y va a estar asociada a lo que es a una forma difusa. Esta va a consistir en nódulos Paz positivos situados generalmente de forma periférica en el glomérulo. Y aunque es una lesión característica de lo que es la nefropatía diabética, puede verse también una lesión histológica similar en lo que es la nefropatía por cadenas ligeras. Respecto a la clínica, vamos a encontrar lo que son 5 estadios, lo que son estadios de lo que es la nefropatía diabética. El primer estadio es la hiperfiltración. En ahí vamos a encontrar que va a estar aumentada la tasa de filtración glomerular, también el factor de riesgo para la progresión de nefropatía establecida. Y esto se va a relacionar al pobre control glicémico y vamos a encontrar a lo que es la glucosuria y la poliuria. Y los riñones se van a encontrar grandes, ¿no? Como segundo, como segundo estadio, vamos a encontrar el estadio silente, clínicamente silenciosa, y se va a observar al controlar lo que es la glicemia del estadio 1, y la tasa de filtración glomerular se va a normalizar. Como tercer estadio vamos a encontrar la nefropatía incipiente, que esta vamos a detectar la albúmina en bajas concentraciones en orina sin proteinuria, y va a estar de 30 a 300 miligramos en 24 horas, de 24 horas en 2 de 3 muestras en 6 meses. Y esta de las pruebas de glucosa va a ser transitoria por el pobre control glicémico y la actividad física. También vamos a encontrar el tercer factor, diré el cuarto factor, que es la nefropatía establecida. Ahí vamos a encontrar proteinuria clínica mayor de 300 miligramos por día y se incrementa de 10 a un 40% cada año. También vamos a encontrar disminución de la tasa de filtración glomerular. Como quinto estadio es la insuficiencia renal crónica. Esta va a estar acompañada por hipertensión arterial y proteinuria persistente hasta en rango nefrótico. Respecto a los factores de riesgo, bueno, los factores de riesgo van a ser más, van a tener más aumento de riesgo de nefropatía diabética por hiperglucemia, hipertensión, ser fumador y nivel de colesterol alto. También respecto a los antecedentes familiares de diabetes. Ya, continuando con la exposición, pues vamos a hablar de lo que es neuropatía diabética. En este caso vamos a hablar de lo que va a ser neuropatía diabética periférica. Como ya se repitió, es una complicación crónica e irreversible de lo que va a ser la diabetes mellitus y la más frecuente, la cual se va a conceptualizar con un conjunto de signos y síntomas que van a causar una disfunción del sistema nervioso periférico. Entonces, en lo que se refiere a la epidemiología, vamos a ver que el 10% de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus van a tener lo que va a ser neuropatía. Estos se van a iniciar tras los 10 años, casi en la mitad de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus, se va a presentar la neuropatía tras los 10 años de evolución de la enfermedad. Es un factor principal en lo que va a ser el riesgo de úlceras y tal vez posteriormente a pie diabético y posteriormente a una amputación. Se va a presentar en comparación a la diabetes mellitus tipo 1 en un 30% más. Y como les dije, esta va a ser un factor de riesgo elevado para lo que va a ser una amputación no traumática. Siguiente, por favor.
Ya, como ya les había explicado mis compañeras, en lo que es la etiología o la etiopatogenia, pues vamos a ver que va a haber un estado de hiperglucemia, el cual va a activar vías que normalmente sí actúan, pero en este caso va a ser más elevado su actividad, como va a ser la vía de los polioles, la glicación de proteínas, la vía de las exosaminas y en este caso, la activación de proteína C, pero de forma inadecuada. Entonces, en la vía de los polioles vamos a ver que estas, al final de todo su proceso, lo que va a desencadenar es que el estado de osmolaridad va a aumentar, ya que la glucosa es un soluto, el cual en este caso nosotros vamos a obtener sorbitol y fructosa. Y esto va a causar un incremento de agua intracelular, como también vamos a tener una reducción en lo que es el NADPH, el cual nos sirve en realidad como un antioxidante. Y al disminuirse esto van a haber mayor radicales libres y en este contexto, inflamación. En el caso de nosotros va a actuar directamente en lo que va a ser las células de Schwann. En la glicación de proteínas, pues vamos a ver que la unión no enzimática de un carbohidrato a una proteína, pues va a causar inflamación. En este caso, pues se va a generar productos finales de glicación que se les denomina AGEs, los cuales van a ir a un receptor que se les va a denominar RAGEs. Estos pues van a activar la proteína sinasa C, los cuales son, ¿no? Ya saben, quienes van a desencadenar para que se liberen factores inflamatorios como interleucina C, 6 o el factor tumoral alfa. De esta forma también van a producir el estado inflamatorio crónico. De esta forma, lo que va a producir o lo que va a dar en efecto va a ser un bloqueo en la cascada de señalización para que la glucosa entre a la célula o al tejido. Las vías de las exosaminas ya también van a actuar en lo que va a ser las proteínas nucleares. Esto de forma que va a causar una alteración en lo que va a ser transcripción y traducción de proteínas. En este caso vamos a ver que también va a exacerbar lo que va a ser el proceso de inflamación crónica, aumentando así el bloqueo de la cascada de señalización de glucosa y de esta forma provocando la resistencia a la insulina. En el sistema nervioso que vamos a detallar, pues va a causar alteración en la estructura de células. De esta forma, dolor y desmielinización. En lo que va a ser la proteína C, pues la proteína C es un anticoagulante natural. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Al inactivarse de una forma, al activarse de una forma no correcta, ya sea anulándose o disminuyendo su activación, pues va a causar una inflamación crónica y daño endotelial, donde vamos a ver más adelante isquemias. ¿Por qué? Porque va a haber trombos en microvasculatura. Entonces, todo esto, lo que les he explicado, en sí va a desencadenar una acumulación de sustratos tóxicos, lo cual va a dar un daño al sistema nervioso periférico y central. En el caso de nosotros, al hablar de una neuropatía periférica, pues va a actuar directamente en las células de Schwann, productoras de mielina, en el sistema nervioso periférico, una raíz dorsal o tal vez en una microvasculatura. De esta forma va a dar daño, una neurodegeneración o una microangiopatía. Siguiente, por favor. Ya. En lo que en sí se refiere a la clasificación de la neuropatía diabética, pues vamos a ver la principal, la que se presenta casi en el 75%, va a ser la neuropatía difusa. Y la que va a sobresalir va a ser la polineuropatía distal simétrica, la cual se va a presentar como se ve en la imagen, en manos, en regiones distales de forma simétrica, como se les dice, como en guante o medias, como podemos ver en la imagen. La polineuropatía
distal simétrica, pues se va a presentar en fibras pequeñas, fibras grandes o mixtas. Como podemos ver, las fibras pequeñas se van a caracterizar por el dolor y al inicio lo que va a ser la pérdida de la sensación térmica. Posteriormente vamos a ver en el transcurso de lo que va a gradualmente seguir la enfermedad, pues vamos a ver pérdida de la sensibilidad en fibras más grandes, vibratoria o propioceptiva. Como no saber en qué posición está el pie. En lo que es la neuropatía autonómica, pues esto ya se va a presentar allá a grandes tiempos de la enfermedad, es decir, una enfermedad avanzada, aproximadamente entre los 20 a 25 años. ¿Y cómo se va a presentar esto? Pues se va a presentar en el sistema genitourinario, en la disfunción eréctil, en lo que es el sistema gástrico, en lo que va a ser la gastroparesia, y en el sistema cardiovascular, pues una hipotensión ortostática. Esto es lo que normalmente se presenta, o mejor dicho, en la mayoría de casos, como les dije, en el 75%. Y a comparación de una mononeuropatía o una radiculopatía, vamos a ver que la neuropatía difusa al inicio de la enfermedad entre los 5 y 10 años es subclínico, es decir, el paciente no manifiesta o no va a tener noción, conocimiento o sensación de lo que está pasando. Sin embargo, lo que sí va a ser clínico y que es en un 25% va a ser la mononeuropatía y la radiculopatía. Cuando hablamos de mononeuropatía, pues vamos a ver que va a ser el daño de un solo nervio periférico, lo que va a llevar a la pérdida de su función. Y a la radiculopatía, pues va a ser exactamente a una raíz nerviosa, ya sea en la región lumbar, espalda baja o región torácica. En lo que va a ser la mononeuropatía, que también se presenta en pacientes de larga data de enfermedad, pues vamos a ver oftalmoparesias y diplopías, que sí se va a presentar afectando normalmente al tercer, cuarto y sexto par craneal. En lo que es brazo, ya sea afectando al nervio radial o mediano o femoral. Siguiente, por favor. Aquí les tengo una imagen en donde la tercera imagen se da pues una polineuropatía. Es lo más predominante. Como pueden ver en manos, en región distal y simétrica, como también se puede presentar en pies. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de lo que hemos hablado de la polineuropatía distal simétrica? Su inicio va a ser gradual o insidioso, es decir, pueden ser días, meses o años. En realidad, esta, como les dije al inicio, se va a presentar se va a poder evaluar durante los 10 primeros años de lo que es la enfermedad de la diabetes. Se va a presentar en la parte más distal, progresiva, de distal a proximal. Entonces, aquí se va a presentar dos tipos de polineuropatía. Primera, ya sea afección sensitiva, motora o más adelante autonómica. Entonces, los sensitivos se van a dividir en dos, que van a ser positivos o negativos. Los positivos, pues va a ser la parestesia, disestesia, como ardor, adormecimiento, punzones, hiperalgesia, que también existe, alodinia, es decir, a sensaciones que no deberían causar dolor, pues presentan dolor urente o quemazón o eléctrico. Y los negativos, que también se presenta predominantemente, pues vamos a ver hipoestesia, hipoalgesia o anestesia. Es por eso, ¿no?, que una lesión en la parte más distal del pie va a agravarse hasta una úlcera y posteriormente una osteomielitis y posteriormente pues ya lo identificamos cuando ya es un pie diabético de larga data. Entonces, los motores, vamos a ver que ya se va a presentar en estadios ya más largos de la enfermedad. Según la literatura que hemos leído, pues se presenta a partir en promedio a partir de los 15 años de enfermedad.
en donde vamos a ver lo principal que van a ser parestesias. Algo que caracteriza a un paciente con diabetes mellitus es la hiporreflexia o arreflexia, el cual se va a evaluar primero o se va a desencadenar en lo que va a ser el reflejo aquileo y ya posteriormente en el reflejo patelar. Y esta parestesia pues va a conllevar a lo que va a ser alteraciones de la marcha. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, para diagnosticar lo que va a ser una neuropatía, pues vamos a ver qué tan capaz el paciente va a ser para experimentar o dar respuesta a lo que va a ser los estímulos que nosotros vamos a darle o lo que vamos a evaluar. Lo que vamos a evaluar primero va a ser una sensibilidad superficial, ya que les dije que al inicio de la enfermedad, pues aquí es donde se va a presentar primero estas degeneraciones, en lo que va a ser a la temperatura, al tacto y al dolor. Entonces tendremos que hacer estas primeras pruebas. Más adelante, ya a partir tal vez de los 10 años, vamos a ver que ya va a tener una afección profunda, ya sea muscular u ósea, la inervación que va a estos tejidos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Palestesia, que va a ser a la vibración, varestesia y batiestesia. Entonces, esto es lo que en realidad al inicio se va a evaluar, o durante los 10 a 15 años de enfermedad. Más adelante, pues ya va a ser ya un examen ya más especial que normalmente se presenta a partir de los 15 o 20 años de enfermedad. Algo que nosotros vamos a hacer y se debería hacer normalmente es la prueba del monofilamento. ¿Esto qué es? Utilizamos un monofilamento y encontramos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? La falange distal del primer dedo y la cabeza de los primer, tercer y quinto metatarsiano, como podemos ver en la imagen. Plantar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada punto que hemos decidido, nosotros vamos a tocar 3 veces con el monofilamento. Si nuestro paciente está bien, pues este monofilamento, cuando toquemos con el monofilamento, 1, 2, 3, nuestro paciente va a percibir, pero nosotros lo podemos considerar como respuesta correcta si nuestro paciente percibe 2 de estos contactos. Entonces, es lo que se debe hacer normalmente, utilizar estos 4 puntos y que el paciente dé 2 positivos en cada punto. Y bueno, si digamos está la zona hiperqueratósica que puede pasar, pues elegimos una porción no queratósica más cercana a los puntos que les he descrito. Siguiente, por favor. Ya. Y en cuanto a lo que va a ser el diagnóstico, pues nosotros, lo que manifiesta el HADA es que hagamos la prueba de monofilamento. Si esta da positiva, es decir, nuestro paciente da solo como respuesta a cada punto solo 1, pues ya es positiva para eso, y otra alteración que puede ser una disestesia, parestesia o de otra parte del cuerpo, ¿no? Distal. Entonces, de esta forma se le dice que nuestro paciente está con una neuropatía diabética. Entonces, en un paciente que nosotros hemos diagnosticado el día de hoy con diabetes mellitus tipo 2, pues es necesario hacer esta prueba para diagnosticar la neuropatía diabética en el momento, cuando tenemos un caso positivo, ¿no? Diagnosticamos diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, cuando es una diabetes mellitus tipo 1, es diagnosticado hoy, pero para su prueba, para que descartemos o no que tenga neuropatía diabética, podemos esperar entre los 3 o 5 años. Es una sugerencia, pero lo cual es de acuerdo, ¿no?, a la situación en el contexto en que estemos o cómo veamos al paciente. Y eso es todo, compañeros. Doctor, es todo con nuestra presentación.
Muy bien. Se ha revisado lo que son las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, ¿no? Han hecho una revisión respecto a retinopatía diabética, nefropatía diabética y a lo que es polineuropatía por diabetes. No sé si de parte de la audiencia, de vuestros compañeros, hay alguna pregunta para los ponentes. Bien, para Haday, que hizo el primer tema, si tuviéramos que hacer una valoración o un fondo de ojo en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 respecto a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿en cuál de ellos tendrían mayor frecuencia de encontrar mayor avance o mayor proliferación? Doctor, disculpe, la primera parte de la pregunta no le escuché muy bien. Escuché hasta diabetes tipo 1 y tipo 2. Bien, les preguntaba al respecto si en cuál de los pacientes, es decir, si en el pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es más frecuente encontrar mayor proliferación, o sea, en un fondo de ojo. Ya, doctor, leí que es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué considerarías que es más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1? Es más por lo que está relacionado con el tiempo de la enfermedad y el control que se tiene con esto. La evolución de la enfermedad, ¿no? Bien. Otra pregunta, Jai. Los tipos de afección que se ven en los pacientes que tienen retinopatía por diabetes, ¿a qué nivel, digamos, vamos a encontrar las alteraciones? Es decir, si tuviéramos una alteración a nivel arteriolar, ¿qué tipo de alteración encontraríamos? Y si la alteración fuera a nivel de los capilares o a nivel venoso, ¿qué alteraciones encontraríamos? Doctor, si no me equivoco, podría ser a nivel capilar o vascular las microhemorragias o las hemorragias como sí, como son. Y por el otro lado serían el edema, que podría afectar también lo que es la mácula. Ok, gracias. Y siempre un poco recordando que a nivel arteriolar, estos Ujú. pacientes que tienen afección o retinopatía diabética, lo que van a tener es un tipo de obstrucción a nivel arteriolar, ¿ya? Y a nivel venular lo que se va a encontrar son más lo que es la zona de edemas en todo caso, ¿no? Bien, Ya continuamos. está. Para Axel, un par de preguntas. ¿Cuál es la prueba de laboratorio, por decir, más confiable para determinar que nuestro paciente con diabetes esté realizando nefropatía? ¿Ya? ¿Y cómo lo explicas esto, no? Bueno, el diagnóstico de de la nefropatía diabética se va a basar en lo que es la detección de proteinuria y también vamos a encontrar la tasa de filtración baja, ¿no? También podemos encontrar la detección de albuminuria. Por ejemplo, en orina de 24 horas y orina minutada,
Eh, mm, Eso, doctor. Sí, por decir, estamos frente a un paciente con diabetes mellitus, por decir un tipo 2, y estamos sospechando que está cursando con nefropatía diabética. ¿Y cuál sería el examen más confiable a utilizar? Es decir, el dosaje de albúmina en orina, de repente un examen de proteinuria en 24 horas, o de repente determinar la depuración de creatinina. ¿Cuál sería el examen más precoz para la detección de nefropatía diabética? Ah, la más precoz, doctor, sería la proteinuria. Ya. Sí, ¿alguien quiere comentar? Levantando una mano. Doctor, sería la microalbuminuria en orina en 24 horas, la más precoz. Ya, eso tienen que ustedes determinar, ¿no? Si vamos a esperar que haya proteinuria, probablemente nuestro paciente ya esté con una nefropatía establecida o probablemente yendo a un problema terminal. ¿Ya? Muy bien. Eh, Otra pregunta para Axel. Eh, en relación a ¿qué tipo de afección renal tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? O sea, si digamos hiciéramos un cortisológico o una anatomía patológica, ¿no? Para determinar cuáles serían las características, ¿no? Anatomopatológicas de pacientes con nefropatía diabética. ¿Qué esperaríamos encontrar? Engrosamiento a lo que es la membrana basal glomerular y lo que es el aumento de la matriz mesangial, doctor. También encontraríamos un daño podocitario. Está muy bien, ¿ya? Lo que habría que agregar a lo que estás mencionando es que lo que va a haber también es a nivel de lo que son las arterias aferentes y eferentes. Va a haber una vasodilatación en la arteriola aferente y una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, ¿ya? Eso es lo que incrementa, como quien dice, aumenta la presión intraglomerular y eso hace a la larga que haya una afección de la membrana basal glomerular. Bien. Para Lid Quispe, Sí, doctor. eh, de lo que mencionaste sobre polineuropatía por diabetes, ¿cuál es la forma de presentación más frecuente que esperas encontrar al realizar una evaluación en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Ya, doctor. Como decía, hasta los 10 primeros años de la progresión de la enfermedad, lo más ideal va a ser por la polineuropatía distal simétrica. En este caso, que va a comenzar de distal a medial, ya sea en manos o pies, y donde va a haber, ¿no? Dolor, ya sea tipo punzón, y ya no va a haber la respuesta correcta a temperatura. Y también existe pacientes que van a tener dolores sordos, se les dice como quemazón. Más adelante ya serán como descargas eléctricas y así progresando, ¿no? Perdiendo la sensibilidad de la vibración a la presión. Bien, gracias. Otra pregunta más, Lid. ¿Qué manifestaciones autonómicas puedes encontrar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que estén relacionados con el sistema genitourinario? Ya. Lo que se presenta, pues vamos a ver en los varones lo que va a ser la disfunción eréctil, en lo que va a ser genitourinario o lo que va a ser
una vejiga neurogénica tal vez, y eso, doctor, en lo que va a ser genitourinario. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay que un poquito ampliar en la parte de lo que es la evaluación, en la parte del seminario, para poder determinar adecuadamente en este caso el despistaje, ¿no? Para lo que es pacientes con polineuropatía, sobre todo por diabetes. Muchos de los exámenes que los has mencionado tienen que tener un valor, o sea, nosotros tenemos que determinar cuándo, por ejemplo, puede tener un paciente una afección o una neuropatía. Acuérdense, en los pacientes con diabetes, generalmente pues ellos tienen un riesgo, por no decir, ¿no? Para hacer algún tipo de úlcera o lesión. Y nosotros de algún modo podemos hacer prevención, ¿no? Esto mediante valoraciones, ya sea lo que has mencionado por un test del monofilamento o por test que tienen que ver con la sensibilidad vibratoria, que dicho sea de paso, son de repente las valoraciones más precoces que nosotros podemos realizar para determinar riesgo de polineuropatía o en algún caso pie diabético en estos pacientes. ¿Okay? Bueno, dicho esto, vamos a dejar por cerrado el tema. Vamos a coordinar con la delegada si se va a hacer el próximo viernes, que podría ser en el horario de las 4 de la tarde. Creo que van a estar en día libre o creo que está suspendido las actividades académicas. Nos pondremos de acuerdo para que podamos hacer la revisión de lo que es la semiología del pie diabético, ¿ya? Muy bien, dicho esto, vamos a concluir con este seminario, continuando probablemente el día viernes. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Chao, profesor, gracias. Sí, doctor.